Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de enfermedad arterial periférica. Mi nombre es Eduardo García, soy residente de primer año de medicina interna de la UPB y vamos a empezar esta charla con un caso clínico. Es un paciente de 62 años, tiene un cuadro de 3 meses de evolución que es consistente en claudicación intermitente en la pantorrilla izquierda. Aparece tras caminar aproximadamente 200 metros. Él dice que mejora con el reposo. Ha notado que el dolor ha empeorado durante el último mes y esto ha empezado a limitar las actividades diarias. Por ejemplo, ir al supermercado, ir por los nietos a la guardería, ha empezado a hacer que incluso llegue tarde por ellos, porque cuando va desplazándose hasta el sitio tiene que parar alrededor de 10 minutos. Dice que en reposo no presenta dolor y no presenta ulceración en las extremidades. Como antecedentes de importancia, tiene una hipertensión arterial de 10 años de diagnóstico, es adherente a la terapia, está con los sartán y con amlodipino, tiene diabetes mellitus tipo 2 que fue diagnosticada hace 5 años, es fumador desde los 20 años con un índice, con un IPA de 30 paquetes años y tiene como antecedente una disfunción eréctil con el test de 15 puntos. Este paciente al examen físico se encuentra como positivo, tiene un punto de máximo impulso desplazado hacia la izquierda, tiene un abdomen que es normal, los pulsos en la región femoral son normales, a nivel popliteo se encuentra con los pulsos disminuidos y en el tibial posterior también, y en los pulsos pedios ya está ausente. Y cuando le realizan la maniobra de Werger, esta es positiva. Esta es una foto real del paciente después de realizar la maniobra de Werger, donde podemos observar ahí por la proyección pues dificultades, pero en la parte de las plantas de los pies se encuentra rojo por esa hiperemia reactiva después de la maniobra. El índice tobillo-brazo de este paciente fue de 0.3 y realizaron una ecodoppler que reportó una oclusión del segmento aortoilíaco, principalmente del izquierdo. Y entonces, teniendo en cuenta todos estos cuadros que le mostré al paciente, se hizo el diagnóstico de un síndrome de Lerich, que es una claudicación, disfunción eréctil y pulsos distales disminuidos. Esta es la tríada clásica. Y este síndrome ya había sido descrito, esta tríada clásica, por René Lerich, que era un cirujano que es de origen francés, la describió en 1940 en un hombre de 30 años y fue uno de los cirujanos vasculares que más aporte hizo al tema. Acá hay una frase célebre de él y creo que se puede aplicar cambiando la palabra cirujano a médico, donde dice que todo cirujano médico lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Entonces, todos los pacientes, por decirlo así, que quieren transmitir eso, que nos enseñan y nos van a brindar elementos para poder uno realizar las cosas cada vez mejor. Vamos a hablar entonces de la enfermedad arterial periférica enfocada a las guías europeas del 2024. Tenemos que en las guías europeas del 2024 definen no solamente la enfermedad arterial periférica, sino una entidad en la que involucra también la aorta, con un término que ellos llaman enfermedad arterial periférica y aórtica, las siglas en inglés es PAAT. Es una entidad que es altamente prevalente y tiene un incremento de la mortalidad. Lo que hacen estas guías es fusionar dos guías previas, que es la de la enfermedad arterial periférica en 2017 y las enfermedades aórticas en 2014, y ellos la fusionan porque la aorta y las arterias que se encuentran en los miembros inferiores todas son componentes integrales del mismo sistema arterial. Entonces, un trastorno que ocurra en un lecho puede ser el reflejo y puede verse en otros lechos vasculares, de ahí la importancia de poder integrar, digamos que esta entidad en una sola. Esta es la primera recomendación que ellos hacen, y es que cuando al momento de hablar de este término se debe pensar en todo el árbol circulatorio, no solamente iniciando, es, digamos, colocan todo el sistema vascular en el centro y muestran todos los factores que pueden influir a su alrededor, que es un equipo multidisciplinario el que realiza el diagnóstico. Está con el cirujano vascular, enfermera, neurología, médico internista.
Entonces es un grupo muy grande y multidisciplinario que deben de tratar a este paciente, que se va a enfocar sobre todo en la prevención y cuando se realice el diagnóstico, en realizar un tratamiento médico óptimo y poder hacer un seguimiento al paciente. Ahora hablando propiamente de la enfermedad arterial periférica, sabemos que esta es una entidad que puede presentarse de forma aguda o crónica y es derivado de la presencia de una enfermedad arterial oclusiva, que lo que va a hacer es un influjo insuficiente a las extremidades inferiores. En la gran mayoría de estas ocasiones, el proceso es causado por una enfermedad aterosclerótica y como pueden ver en esta imagen, acá vemos que pueden existir aterosclerosis periférica y trombosis y eso lo que va a ocasionar es un bloqueo en el sistema arterial y circulatorio en cualquier punto. Este bloqueo que va a hacer va a generar en la parte más distal una disfunción microvascular y eso va a llevar a que se atrofie el músculo y se genere fibrosis que va a, digamos que, hacer otra de las manifestaciones importantes de la enfermedad arterial periférica. Los pacientes, cuando uno les revisa las piernas, entonces presentan atrofia de los gastrocnemios, atrofia de los músculos y el vello va a estar ausente. Muchas veces uno ve la parte del vello perdida en las extremidades inferiores. Todo esto, digamos que cuando hablamos de a nivel muscular, vemos que acá es una circulación normal, acá se va interrumpiendo por la aterosclerosis y eso va a generar un daño en el tejido y una miopatía a nivel muscular que se puede presentar el paciente con úlceras y con necrosis. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad que puede ser asintomática y vemos que acá hay una pequeña placa que aún no genera los síntomas en el paciente. Puede ser incluso un término que utilizan en la guía, es una enfermedad arterial periférica enmascarada, porque el paciente no tiene ninguna clase de síntomas y nosotros no lo sospechamos, entonces queda subdiagnosticada. Y la sintomática es cuando ya se presenta una acumulación de la placa que va a generar síntomas. Hay que tener muy en cuenta que las mujeres hacen menos claudicación intermitente que los hombres, entonces las mujeres van a presentar unos síntomas atípicos. Y ya la isquemia crónica que amenaza la extremidad. Esta es la clasificación según la presentación clínica, es la clasificación de Rutherford y Fontaine. En la imagen que les mostré al inicio, de hecho, de René Lerich, que era el cirujano vascular, uno de sus discípulos o de los estudiantes que tuvo él fue Fontaine y esta clasificación salió un año después de la muerte de René Lerich. En esta clasificación vemos que empieza con los pacientes que son asintomáticos, los sintomáticos y la isquemia crónica que amenaza la extremidad y confluyen en la parte final, por ejemplo, en los pacientes que presentan isquemia crónica que amenaza la extremidad con ulceración o gangrena o pérdida de tejido, ese sería un Fontaine 4 y ese sería un Rutherford 5, y eso es muy importante porque es una forma de poder clasificar al paciente y con esto yo voy a hacerlo con el examen físico, porque puedo encontrar al paciente con una claudicación que sea leve, moderada o severa, y todo eso me lo va a dar el examen físico del interrogatorio que yo le haga al paciente. De ahí la importancia de realizar una historia clínica completa. La enfermedad arterial periférica es una entidad que tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen un incremento en 4 a 5 veces de riesgo cardiovascular comparado a los pacientes que no tienen esta entidad. De ahí entonces la importancia que les mencionaba y que nos menciona en la guía de poder enfocar esta enfermedad como una enfermedad que sea sistémica y no como una enfermedad solamente centrada en los miembros inferiores. Entonces vemos que a nivel cardíaco pueden presentar infarto agudo de miocardio, pueden tener descompensaciones de falla cardíaca, a nivel cerebral pueden ocurrir la accidente cerebrovascular y en miembros inferiores pues todo su espectro que incluye incluso la isquemia crónica que amenaza los miembros inferiores, llevando a una isquemia aguda y a una amputación. En la epidemiología de esta enfermedad tenemos que 113 millones de personas mayores de 40 años a nivel mundial son los que presentan esa entidad. La prevalencia es de 1.52% y va incrementando con la edad. Y como pueden observar en esta gráfica que nos ofrece la guía, vemos que se presenta principalmente y es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y si podemos ver todos los grupos etarios que hay, siempre las mujeres van a tener una presentación mucho mayor que en los hombres y eso que los síntomas de ellas son más atípicos. Esta enfermedad, como no la sospechamos, no la buscamos, digamos que queda infradiagnosticada e infratratada.
Por eso es muy importante conocerla. Siempre cuando nos enfrentamos a los pacientes, cuando están en consulta, uno llega y les toma la presión arterial, les pregunta por la diabetes, los ausculta cardiopulmonar y puede describir incluso los soplos, puede realizar también una palpación en el abdomen y entonces tiene hepatomegalia y demás, pero muy pocas veces nos centramos en buscar los pulsos en los miembros inferiores. Siempre nos enfocamos es como tiene edema, no tiene edema, listo. Entonces, buscar los pulsos en los miembros inferiores, como en el caso clínico que les presenté al inicio, es algo muy importante para empezar a sospechar esta enfermedad. Y si yo no la busco, nunca la voy a encontrar. Los pacientes debemos de ser muy refinados al momento de interrogarlos, porque muchas veces no te van a venir del libro y no nos van a dar todos los datos que requerimos al examen físico y que sospechamos. Por ejemplo, un paciente con EPOC, que sea oxígeno dependiente, al momento de yo interrogar si está presentando una claudicación, va a ser muy difícil porque el paciente como es oxígeno dependiente y tiene algunas otras condiciones, por ejemplo, en artrosis de cadera o personas que tengan alguna enfermedad autoinmune como artritis reumatoide, esos pacientes no van a tener un desplazamiento constante, no van a poder como realizar la actividad física diaria, entonces queda muy una asintomático, pues entre comillas, porque no está realizando la actividad física que yo espero. Entonces, preguntarle a ellos sobre la indicación es difícil, por eso hay la importancia de realizar el examen físico de una manera adecuada. Al momento del diagnóstico, entonces tenemos que el índice tobillo-brazo es la herramienta que recomienda la guía para poder realizar el diagnóstico. Es una sensibilidad del 68 al 84% y una especificidad entre el 84 y el 99%. Un índice tobillo-brazo menor a 0.9 confirma el diagnóstico y un índice tobillo-brazo mayor a 1.40 me va a hablar de arterias que sean muy rígidas, arterias que no se puedan comprimir, que se presentan principalmente en pacientes con diabetes mellitus, enfermedad renal crónica y en personas con edad avanzada. Cuando yo me enfrento a esta situación y tengo un índice mayor a 1.4, no puedo realizar el diagnóstico porque están muy rígidas las arterias y no se pueden comprimir y ahí se recomienda realizar el índice dedo-brazo, donde colocan un valor de 0.7, sin embargo, ya la sensibilidad y la especificidad disminuyen. La recomendación de la guía es una clase 1B para poder realizar el índice tobillo-brazo. Vemos que es una herramienta que me puede ayudar a realizar el diagnóstico inicial y el cribado en los pacientes en los que, sobre todo por el interrogatorio, como en los que les mencioné previamente, no puedo identificar que tengan una claudicación intermitente. Y la ecografía Doppler es el método de imagen para confirmar el diagnóstico de primera línea con la recomendación 1B. Esta imagen la ofrece la guía y en ella podemos ver que muestran los valores del índice tobillo-brazo hacia la izquierda y los valores del índice dedo-brazo a la derecha. Acá quiero resaltar de esta gráfica que hay algunos criterios que me pueden hacer sospechar y que me pueden hacer prender las alarmas en los pacientes que tengan una isquemia crónica que amenace la extremidad y es una presión del tobillo menor a 50 milímetros de mercurio y una presión del dedo del pie menor a 30 milímetros de mercurio. Hay otra técnica que es la presión parcial de oxígeno transcutánea que cuando es menor a 30 debo sospechar una isquemia crónica que amenaza la extremidad. Este algoritmo lo propone la guía europea, en donde me puede, digamos, por una serie de pasos, enfocar y hacer el diagnóstico de un paciente con una enfermedad arterial periférica. Y tenemos que, inicialmente dice que cuando sospecho la enfermedad arterial periférica y tengo una historia clínica, un examen físico, algunos cuestionarios y algunos test de caminata previa de 6 metros positivas, de ahí debo de realizarle al paciente lo que ya vimos que es una pletismografía con medición de presiones segmentarias y puedo encontrar el índice tobillo-brazo positivo, por ejemplo. De ahí ya estaría hecho el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y si el paciente tiene síntomas típicos y presentan estos, digamos, signos como de alarma para sospechar una enfermedad que amenaza la extremidad, pues ya podría ser el diagnóstico de este estadio mucho más avanzado y debo de sospechar en las personas que tengan un dolor que sea en reposo o que ya tengan cambios tróficos como úlceras o como necrosis en los miembros inferiores. En relación a su tratamiento, acá digamos que la guía para hablar de la entidad de la enfermedad arterial periférica y las enfermedades aórticas propone esta imagen que es muy ilustrativa
donde muestran unos objetivos que debo de tener, que es una presión arterial sistólica, como sabemos en la nueva guía de la hipertensión arterial, entre 120 a 129, 70, 79. Debo de reducir también el riesgo de aterotrombosis, disminuyendo LDL en una meta de menor a 55, y ellos no se comprometen con un objetivo de la hemoglobina glicada, sino que simplemente dicen que sea menor a 7. Sin embargo, al momento de evidenciar pues en la guía, no dicen que haya un nivel de hemoglobina glicada que aumente más el riesgo que otros. Dicen que con tener un nivel menor a 7 pues sería uno de los objetivos que tenemos hasta el momento. Otros objetivos que podemos realizar en los pacientes que tengan unos factores que se puedan intervenir, como son los cambios en el estilo de vida, sería una dieta saludable, un índice de masa corporal entre 20 a 25, y el perímetro abdominal en los pacientes también es uno de los elementos que olvidamos mucho medir al momento de la consulta. Y vemos que uno de los objetivos que tenemos que tener es que en los hombres sea menor a 94 centímetros y en las mujeres menor a 80 centímetros. Siempre estos cambios deben de realizarse y de reforzarse en cada consulta que tengamos con el paciente, porque es una de las piedras angulares para poder disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Entonces, en el tratamiento con los pacientes con enfermedad arterial periférica, vamos a centrarnos en los eventos cardiovasculares isquémicos, que es lo que me va a matar al paciente. Entonces, debo de preguntarme si el paciente a nivel cardiovascular pues presenta una angina inestable, un riesgo de síndrome coronario agudo, y disminuir, digamos, que este tipo de cosas al controlar los factores de riesgo van a ser claves al momento del tratamiento. Y en las extremidades debo de velar porque no empeore la claudicación, porque no se presenta la isquemia crítica, porque no haya riesgo de amputaciones. Entonces acá podemos ver que si controlamos los factores de riesgo cardiovascular para evitar la progresión de la aterosclerosis y estabilizar la placa y evitar la aterotrombosis, todo esto me va a ayudar a impactar y a disminuir la mortalidad en los pacientes. Hablando propiamente de la enfermedad arterial periférica, en este apartado que hacen en la guía, ellos colocan que el tratamiento médico óptimo está enfocado en estas 8 cosas. Siempre debo velar porque estos 8 elementos estén presentes en los pacientes con una enfermedad arterial periférica, y es que dejen de fumar, que tengan una dieta saludable, que tengan una pérdida de peso con un ejercicio que sea idealmente supervisado, y al momento de los medicamentos tener controladas las otras comorbilidades como la hipertensión arterial, los medicamentos disminuidores del LDL, un control glucémico óptimo y los medicamentos antitrombóticos que ya los vamos a mencionar. Acá haciendo un apartado con respecto al ejercicio, las características que ellos dicen de este ejercicio es que debe de ser al menos 3 veces por semana, es un ejercicio que debe tener una duración de al menos 30 minutos y el programa debe incluir una duración de 12 semanas. Este ejercicio debe ser idealmente en centros que sean de referencia, que sean por un grupo interdisciplinario y que sea enfocado con un fisioterapeuta que va a permitir a que el paciente tenga un ejercicio que sea de moderada a alta intensidad, porque este ejercicio va a hacer que el músculo tenga una nueva adaptación fisiológica, que el músculo pueda adaptarse a la hipoxia y que pueda también adaptarse a los niveles altos de ácido láctico y mejorar mucho la adaptación muscular para que no se presenten los síntomas. Cuando no se puede hacer en un centro, pues como entrenado, como es en un hospital, está, digamos, la alternativa en casa que ellos proponen como varias herramientas digitales o por llamadas o a través de teleeducación. Sin embargo, los pacientes no alcanzan a realizar el ejercicio pues óptimo de una forma tan adecuada porque no van a alcanzar la intensidad esperable, porque van a presentar dolor. Entonces debe ser guiado siempre con un personal entrenado que me haga que este entrenamiento y este ejercicio sea mucho más adecuado. ¿Cuáles son los beneficios que voy a encontrar cuando el paciente tiene y cumple estas metas de ejercicio? Entonces va a disminuir los síntomas, va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar la caminada, el paciente va a estar mucho más involucrado en su enfermedad y va a ser más consciente, disminuye el riesgo cardiovascular y disminuye y mejora, perdón, el estado funcional. Esto se ve por lo que les mencionaba, y es que las mitocondrias van a ser mucho más tolerantes a ese ácido láctico y esa hipoxia, se va a promover la arteriogénesis, va a mejorar la función endotelial y la fibra muscular también, por ende, disminuyendo la inflamación.
Por eso, esto es una de las recomendaciones claves que nos hace la guía y es que los pacientes que tengan una enfermedad arterial periférica, clase 1A, deben de ingresar a este programa, que recuerden que es por 12 semanas de ejercicio. Es lo único que puedo yo hacer por el paciente para evitar que siga progresando la enfermedad y que pueden mejorar los síntomas sin pensar en el momento, pues en medicación. Ahora hablando de los medicamentos, tenemos que las estatinas ya sabemos que disminuyen y han demostrado en diversos estudios una reducción en la mortalidad y en los eventos cardiovasculares. Esta es una revisión de Cochrane en donde evaluaron la disminución del LDL en personas que tenían enfermedad arterial periférica y ellos que encontraron acá para colocarles eso, ellos encontraron que al momento del paciente ponerse una terapia de disminuir el LDL y evaluar la distancia libre de dolor, tuvieron en este metaanálisis toda la evidencia a favor del uso de estatinas y tuvieron un aumento de 89,7 metros en la caminada libre de dolor. Y al momento de realizar la revisión de los pacientes que tenían una caminada, digamos que estuvieran en tratamiento con disminuidores del LDL, la distancia que ellos presentaban al momento de caminar, la anterior era libre de dolor, esta es la distancia total, también todos los estudios estuvieron a favor de la terapia con estatinas y mostraron que tenían una caminada libre de dolor que aumentaba 152 metros. Entonces, hay una cosa muy importante a resaltar de estos estudios y es que la heterogeneidad es alta. Pues este tiene un IQ de 88 y este es como de 95, con una P estadísticamente significativa. Pues la población no es homogénea, pero indudablemente pues ya hay otros estudios que nos dicen de riesgo de disminuir los eventos cardiovasculares con las estatinas. Por eso es una de las piedras pues, fundamentales del tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica, para disminuir la mortalidad a nivel cardíaco. Estas son las recomendaciones que nos ofrece la guía con respecto a la terapia hipolipemiante y tenemos que ellos recomiendan un nivel de LDL que sea menor a 55 o una reducción mayor al 50% de su basal y los medicamentos que tenemos pues para poder realizar esta disminución, ellos colocan las estatinas como una evidencia 1A, se puede en caso tal de que el paciente no alcance el nivel adecuado adicionar ese timide y en caso tal de que el paciente siga con niveles que no sean las metas que ya habíamos mencionado, puedo empezar a usar inhibidores de la PCSK9. Entonces, eso son una de las claves fundamentales y una de las piedras angulares en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica. Estos son los estudios que se han hecho de forma clásica en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y presentan tratamiento para, digamos, antiagregación plaquetaria. Entonces tenemos que existen diversos estudios como el CARISMA, que en el subgrupo de análisis de la enfermedad arterial periférica vieron que el uso de clopidogrel más ASA versus ASA sola tenía una disminución del MACE del 17%, no encontraron una disminución en la mortalidad y dentro del estudio encontraron que los pacientes que tenían una antiagregación dual tenían un mayor riesgo de sangrado. Y en el traptostimi, en el subgrupo de análisis también de la enfermedad arterial periférica, ellos evaluaron el Borapaxar y la aspirina versus la aspirina sola, pero encontraron que no hubo una reducción en el mes y por el contrario tuvieron un aumento en el sangrado mayor de 1,5 veces. En el estudio de Euclid, ellos evaluaron el ticagrelor y versus el clopidogrel, no encontraron ni reducción en el MACE ni reducción en el MACE, que son los eventos a nivel de las extremidades como isquemia, amputaciones, y tampoco reducción en la mortalidad. Y el Pegasus, pues que ya lo conocemos por el, digamos, las recomendaciones a nivel del síndrome coronario agudo, al evaluar ticagrelor más ASA, encontraron que en los pacientes que recibían una dosis de 60 miligramos disminuían el MACE del 31%, no hubo disminución en el MACE, y en los que recibían 90 miligramos no hubo fue en el MACE, pero sí disminuyó el MACE en el 51%. Entonces, digamos que todas estas recomendaciones de los pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica, yo le doy un tratamiento antitrombótico con los antiagregantes, debe evaluarse en cada paciente. No debe realizarse simplemente colocarle dos antiagregantes, sino que hay unas recomendaciones claras para hacerlos que ya les voy a mostrar. Este estudio es muy importante y es el COMPAS, lo quise traer porque de acá se basa una de las nuevas recomendaciones de la Guía Europea para los pacientes con enfermedad arterial periférica. Y en ese estudio lo que hicieron fue
una aleatorización de 27.000 pacientes para que recibieran rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina. Otro grupo recibía rivaroxaban 5 miligramos y otro grupo recibía aspirina de 100 miligramos. Hicieron un seguimiento de 23 meses hasta la terminación temprana del estudio, que eso es muy importante. El estudio fue suspendido un año antes de lo esperado en febrero del 2017, debido a que tuvo unos resultados muy contundentes en la eficacia del grupo de rivaroxaban y de aspirina. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión en el subgrupo de pacientes con enfermedad arterial periférica? Y eran que tuvieran una revascularización arterial previa. Es muy importante tener estos criterios de inclusión en mente para poder hacer la recomendación, que tuvieran una amputación previa de miembros inferiores con la enfermedad arterial periférica con un índice de tobillo graso de 0.9 o una estenosis arterial mayor al 50%, que los pacientes tuvieran una revascularización carotidia previa o una estenosis carotidia asintomática mayor al 50%. Y los desenlaces que iban a evaluar eran los desenlaces del MACE y los desenlaces del MACE. Ellos encontraron entonces que la combinación de rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina tenía una disminución del MACE de un 43% y el total de las amputaciones vasculares en un 58%, las intervenciones vasculares periféricas en un 24% y el pronóstico vascular periférico por un 24%. Entonces disminuyó tanto el MACE como el MACE. Entonces todos los eventos a nivel cardiovascular y en las extremidades inferiores. Y acá podemos observar en esta gráfica que en rojo se encuentran los pacientes que recibían rivaroxaban más aspirina. Vemos que la incidencia acumulada de los eventos presentados del MACE era mucho menor que en los otros grupos. Desde acá es donde sale la recomendación que nos da la guía europea en relación a la terapia antitrufótica. En este algoritmo de resumen, ellos nos dicen que los pacientes que sean sintomáticos con enfermedad arterial periférica, debo de realizar una evaluación del riesgo de la extremidad y ese riesgo de la extremidad está dado por una amputación previa en los pacientes que tengan una isquemia en el miembro inferior o que ya hayan sido sometidos a una revascularización y debo de evaluar si tienen alto riesgo de comorbilidades, como por ejemplo falla cardíaca, en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica o los pacientes que tengan un compromiso en otros dos componentes pues, del lecho vascular. Entonces, ¿qué hago? Dicen, evalúo ese riesgo y si el paciente no tiene un alto riesgo de presentarse en esa extremidad ni, y tiene un alto riesgo de las comorbilidades, ¿qué voy a dar? Voy a dar terapia antiplaquetaria sola, puede ser azaclopidogrel y la evidencia se inclina un poco más hacia el clopidogrel. Y en los pacientes que tengan alto riesgo de presentación de esa extremidad, como las que ya le mencioné, que fueran revascularizados previos o una amputación previa, pero que no tengan alto riesgo de sangrado, y en la guía no mencionan cómo evaluar el riesgo de sangrado, ellos dicen que se puede usar algunos de los scores disponibles que se pueden ser extrapolados de la fibrilación auricular, sin embargo no se casan con ningún score. Dicen que en este escenario debo de dar rivaroxaban 2 veces al día más ácido acetil salicílico, que es la recomendación del estudio COMPAS. Y en los pacientes que requieran anticoagulación por cualquier otro motivo, ellos dicen hacerla fácil, porque si ya tiene una fibrilación auricular, si ya tiene alguna otra arritmia, lo tengo que anticoagular por alguna otra cosa, listo, entonces lo dejo solamente con monoterapia con anticoagulantes orales. Entonces acá en la tabla 14, como pueden observar aquí, vemos que la recomendación 1A es para usar aspirina o clopidogrel solo, porque disminuye los MACE en algunos estudios, pero como podemos ver en los estudios clásicos no se disminuyó en la mayoría del MACE. En el tratamiento combinado con rivaroxaban y con aspirina recibe una recomendación clase 2A porque va a disminuir el riesgo de isquemia en las extremidades y debe ser dado en los pacientes que no tengan un alto riesgo de sangrado porque se mostró una tendencia en el estudio a sangrar un poco más. En este algoritmo, lo que les quiero mostrar es los pacientes que ya tengan una enfermedad arterial periférica y hayan sido sometidos a una revascularización, que recuerden que este era uno de los criterios de inclusión en el estudio COMPAS. Acá debo evaluar el riesgo de sangrado. Si el paciente no tiene un riesgo de sangrado alto, podría darle la recomendación que me hizo el estudio COMPAS, pero si el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, lo que ellos proponen es antiagregación dual por 1 a 3 meses, y vean que la evidencia es clase 2A, porque cuando vimos en el estudio Carisma,
estos mostraban mayor tendencia a sangrar o un aumento en el riesgo de sangrado y por eso dan como recomendación clase 1 el uso de ASA o clopidogrel y recuerden que la evidencia está mucho más a favor de clopidogrel. En los pacientes que tengan, digamos, una necesidad de continuar anticoagulados después de hacer la revascularización, que sobre todo serían pacientes que sean sometidos a bypass de esa extremidad y tienen un alto riesgo de desangrado, no debo de aplicar tampoco antiagregación dual, sino quedar solamente la monoterapia con el antiagregante. Las recomendaciones del seguimiento que hace la guía en relación al momento de yo darle tratamiento al paciente es que sea un seguimiento mucho más estrecho, que sea un seguimiento de al menos una vez al año, pero mencionan que obviamente si se puede un seguimiento mucho más estrecho sería lo ideal. Sabemos que en nuestro medio pues hacerle ese seguimiento es difícil pues por todos los problemas administrativos que existen. Y ahora hablando de otros medicamentos que me pueden ayudar a disminuir la dificultad para caminar, ellos solamente lo mencionan y no dan una recomendación como tal y dicen que el verapamil lo podría servir porque tiene algún efecto vasodilatador, dicen que las prostaglandinas y solamente lo dejan escrito pero no hay ninguna recomendación, pueden aliviar la dificultad para caminar en los pacientes con enfermedad arterial periférica y mencionan otro tipo de medicamentos como el cilostazol, el naftidirofuril, la carnitina, entre otros, que pueden aumentar la distancia caminada libre de dolor. No hay estudios hasta el momento que comparen los pacientes que reciban este otro tipo de medicamentos en conjunto con antihipertensivos, con estatinas o con medicamentos antitrombóticos. Entonces vamos a hablar de uno de los más clásicos pues, que conocemos, que es el cilostazol. El cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Los estudios han mostrado que mejora la caminata a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas en un 76%. Otras revisiones dicen que mejora en un 25%. Es muy importante este medicamento, es que tiene también un efecto antiplaquetario y debo usarlo en precaución y sobre todo en pacientes que no tengan alto riesgo de sangrado cuando se use además con otros medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios. Los medicamentos prostanoides, que son uno de los medicamentos que más se usaban antes, se usan desde hace más de 40 años, son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, digamos, los análogos de la prostaglandina de 1 sería el clásico, el Alprostadil, y la prostaciclina, el análogo de la prostaglandina I2 sería el Ilopros. Estos medicamentos van a actuar en el receptor de la prostaciclina y van a generar vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria, pueden estimular el músculo liso y el uterino, disminuyen la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca generando taquicardia refleja y el gasto cardíaco. Entonces estos medicamentos, digamos que han mostrado cierto beneficio, vamos a discutir un poco más de la evidencia de las prostaglandinas y es muy importante que al momento de realizar los estudios in vitro han visto que el hilopros ha demostrado un efecto no solamente en la vasodilatación, sino que también disminuye la adhesión de moléculas en el endotelio, aumenta las células progenitoras a nivel del endotelio, induce la diferenciación de células de músculo lisovascular, genera neoangiogénesis por regular los factores de crecimiento al endotelio vascular y regula a la baja el CIR61 en el músculo liso que está implicado con la restenosis cuando el paciente se expone pues, a un evento en la extremidad. ¿En quiénes están contraindicados el uso de las prostaglandinas? Están contraindicados en los pacientes que tengan unas condiciones de alto riesgo de sangrado, como la úlcera péptica, en enfermedad coronaria o angina inestable, los pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, eventos cerebrovasculares en los últimos 3 meses, arritmias, valvulopatías, hipertensión pulmonar por enfermedad veno-occlusiva. Por eso, al momento de dar este tipo de medicamentos, digamos que es necesario descartar todas estas causas, seleccionar muy bien a mi paciente y por eso es que se recomiendan en algunas guías el uso de la ecocardiografía antes de realizar este tipo de manejo con los pacientes. Hay estudios que han evaluado el uso de las prostaglandinas, sobre todo el hilopros. Este estudio, digamos que evaluó 900 pacientes y es un estudio que dividió a los pacientes en respondedores a prostaglandinas y en no respondedores a prostaglandinas. Los respondedores eran los que tenían mejoría del dolor o disminución del uso de analgésicos, que tuvieran una mejoría de las lesiones y encontraron que dentro de este grupo de pacientes respondedores tenían una mejoría global del 75% y una curación completa de la úlcera en el 12.3%. Y acá es muy importante también saber que los pacientes que se incluyeron acá eran estadios
3 y 4, o sea que ya tenían algunos cambios tróficos en la piel, y es que este grupo de medicamentos como las prostaglandinas se reserva para este tipo de pacientes en los que tienen una enfermedad arterial periférica que es mucho más avanzada y que no tenemos un tratamiento para hacer la revascularización, que sería pues lo ideal en estos pacientes. Dentro de este estudio se hizo un seguimiento a los 6 meses y se dieron cuenta que los pacientes que estaban en el estadio 3 continuó el 71%, no avanzó a otro estadio, los del estadio 4 el 66,2% continuó, y a los 6 meses estos pacientes seguían sin dolor en reposo y tenía mejoría en la curación de las úlceras. En esta tabla que les quiero mostrar que los pacientes que eran respondedores y al momento de evaluar las amputaciones, vemos que cuando estaban en el estadio 4, solamente se presentaron en 4 de 275, 1.5, y en los no respondedores hubo mayor aparición de estas amputaciones en el 18%. Al momento de que yo hago el seguimiento de estos pacientes, no se me va a quedar estático, como podemos observar acá, pasó del 1.5 y en el seguimiento al 14.5. Sin embargo, si hay una tendencia mucho mayor, por ejemplo acá del 18% avanzó al 26,9%. Esto no es estadísticamente significativo. Sin embargo, los estudios que dicen, aunque no es estadísticamente significativo, se está mostrando una tendencia a que mejora el dolor en reposo del paciente y me disminuye la curación de las úlceras. Este otro metaanálisis en el que se evaluó diversos estudios para la prostaglandina E1, vemos que acá evaluó 7 estudios y todos los estudios que se evaluó eran 1987, 89, digamos que el más reciente era 1995. Y como podemos observar, lo único que encontraron en ese estudio es que los pacientes que tenían tratamiento con iloprost y con análogos de la prostaglandina E1, sería la alprostadil, tenían mayor riesgo de eventos adversos en comparación al placebo. Y no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en el uso de uno con el otro. Decía que también había una tendencia a disminuir el dolor en reposo. De ahí han salido varios estudios para tratar de mirar la evidencia que existe con las prostaglandinas, y este es uno de los ensayos como más característicos y más recientes. Fue publicado en el 2017, es el Special, es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, en donde evaluaron 840 pacientes y se les dio 4 semanas de alprostadil, 40 microgramos 2 veces al día, y nuevamente no hubo diferencias con el placebo. Este estudio encontró que los pacientes que tenían una curación en comparación al placebo, vemos que pues, las diferencias eran como 18,4 versus 17,2, que eso era no estadísticamente significativo, y el riesgo de amputaciones en el grupo de las prostaglandinas eran 12,6 versus 14,6, que tampoco era estadísticamente significativo. Entonces, hasta acá tenemos que solamente el uso de las prostaglandinas me puede ayudar a los pacientes a disminuir el dolor en reposo, a aumentar un poco la curación de las úlceras. Sin embargo, no hay disminución en mortalidad ni aumento de la vasodilatación a nivel arterial que mejoren, por ejemplo, los cambios y el avance de esta entidad. Cochrane hizo una revisión del uso de los prostanoides en los pacientes que tenían una isquemia crítica, una isquemia, perdón, crónica que amenazaba la extremidad. Este metaanálisis fue publicado en 2018 y es el más reciente que existe con relación a la evidencia de las prostaglandinas. Acá evaluaron diversos estudios, en total evaluaron 33 RCT y tenían una población de 4.477 pacientes, en los cuales no tenían posibilidad de intervención y se planteaba como último manejo el uso de las prostaglandinas. ¿Qué encontraron? Vieron que en esta gráfica que les traigo, ellos evaluaron la mortalidad cardiovascular y se dieron cuenta que no hubo una diferencia en la mortalidad cardiovascular. Vemos que acá tenía un RR de 0,81, un intervalo que atravesaba la unidad, y en los pacientes que al momento de evaluar el total de amputaciones tampoco encontraron una evidencia pues a favor del riesgo de amputaciones con un intervalo que atraviesa la unidad. Entonces sabemos que no tiene impacto a nivel cardiovascular ni a nivel de las amputaciones. ¿Qué sí encontraron ellos? Encontraron, por el contrario, que tenían una evidencia significativa de los eventos adversos en los pacientes que se presentaban con el uso de prostaglandinas y tenían eventos adversos casi que en el doble del grupo de placebo. Entonces, darles prostaglandinas
digamos que aumenta mucho el riesgo de eventos adversos en comparación a no darlas y no me va a incluir en los desenlaces cardiovasculares ni en los desenlaces de amputación. El paciente que tenga el uso de prostaglandinas, ellos evaluaron también cómo se encontraban con el dolor en reposo y vieron que si encontraron una asociación estadística, un RR de 1.3, intervalo de confianza, que me pueda ayudar a apoyar esa recomendación, y encontraron que los pacientes que se exponían a las prostaglandinas tenían en el 296 por cada 1000, mientras que en los que estaban en el grupo de placebo 228. Entonces, aunque uno puede ver que la calidad de la evidencia es moderada para recomendar, esa es como, digamos, una de las pocas recomendaciones que ya habíamos encontrado en los estudios previos, y era que mejoraba el dolor del reposo sin que sea algo pues tan significativo. En el momento de la curación de la úlcera, encontraron que también tenía una evidencia a favor de la curación de la úlcera, 444 versus 358. Sin embargo, este intervalo de confianza estaba muy cercano a la unidad, y cuando se hicieron análisis de sensibilidad específicos en este subgrupo, esta evidencia a favor desapareció. Entonces, ¿en qué nos quedamos hasta el momento? En que hay una tendencia a la curación de las úlceras, pero aún no ha sido demostrada, y que ayuda a aliviar el dolor en los pacientes. Entonces, en este es el resumen que nos da la revisión de Cochrane, donde dicen: tenemos una evidencia alta de la calidad de que no hay un efecto en amputaciones, no nos sirve para eso las prostaglandinas. Una evidencia moderada en que hay un pequeño beneficio en el curación de la úlcera, mejoría del dolor. De moderada calidad podemos decir que hay una mayor de eventos adversos, que hay una baja calidad y no hay diferencia en la mortalidad cardiovascular, y que debe ser un tratamiento muy individualizado. Y al momento de revisar la guía para ver cuál es la recomendación en relación a las prostaglandinas, ellos lo escriben solamente en el texto y no dan ningún tipo de recomendación sobre la evidencia que hay, y mencionan en la guía que en pacientes sintomáticos que tengan contraindicación para terapia endovascular o cirugía abierta, el uso de las prostaglandinas de la infusión puede ser considerado. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los pacientes a los cuales les voy a colocar las prostaglandinas, que sean pacientes que no sean candidatos a revascularización, que sean pacientes que no tengan alguna contraindicación como lo que mencionamos de falla cardíaca, y tener en cuenta los eventos adversos que pueden ser hipotensión a nivel gastrointestinal, y los pacientes pueden tener, si tienen una condición como una úlcera péptica o tener un aumento en el sangrado por la vasodilatación que se genera. Entonces, al momento de tomar la decisión de colocar las prostaglandinas o no, debe ser un grupo multidisciplinario que la tome y muy individualizado. El cilostazol, en una revisión de Cochrane, que es el otro medicamento que tenemos, el cilostazol tiene una evidencia a favor, como pueden observar en esta gráfica, de su uso, una evidencia fuerte, y todos los estudios lo respaldan al momento de los pacientes con enfermedad arterial periférica y aumentar la distancia libre de claudicación. Sin embargo, si uno se pone a ver la heterogeneidad de esos estudios, es alta, hasta del 78%. Es eso, digamos que una gráfica en la que me da la revisión de Cochrane previa que les mostré, y evaluaron cuál era la relación que tenía el cilostazol con otro tipo de medicamentos como la petoxifilina. Entonces hicieron un estudio, una revisión cabeza a cabeza: cilostazol versus petoxifilina, dar cilostazol 100 miligramos 2 veces al día o dar petoxifilina 400 miligramos 3 veces al día, y la evidencia, digamos que estuvo a favor del cilostazol, estuvieron a favor, no era una evidencia tan fuerte, 13.41%, y nuevamente la heterogeneidad de los estudios era muy alta. Entonces, aún quedan como muchas dudas en la recomendación del cilostazol. También, nuevamente, como dicen los estudios, hay una tendencia a que este pueda ayudar y aumentar la caminata, y como les mostré en la diapositiva anterior, algunos estudios dicen que la mejora en un 25%, otros en un 75%, aún la evidencia es muy contradictoria, y puede ser uno de los medicamentos a usar cuando ya no tengamos ninguna otra alternativa. El nandrolfuriloxalato es un medicamento que inhibe los receptores 5-HT2, y lo que va a hacer es una vasodilatación. Este medicamento, ha habido algunos estudios, un estudio publicado en 2001, en el que mostró que había un aumento de los pacientes que se exponían a este medicamento del 74% en el incremento de la caminada máxima, pero son estudios que son, digamos que, de un
un alto riesgo de sesgo. Incluso al momento de revisar este estudio dentro de la revisión de Cochrane, la evidencia de sesgo es muy alta, la clasifican como roja. La revisión de Cochrane del naftilfurilo que mostró que los pacientes que tenían tratamiento de naftilfurilo versus el placebo tenían una ganancia en la caminada y tenían una evidencia a favor. Sin embargo, al momento de mirar si también tenían hallazgos en la mortalidad, en el riesgo de amputaciones, no encontraron pues como ninguna diferencia. Esta revisión, que es una revisión sistemática, probó o digamos que evaluó los otros medicamentos que tenemos posible y evaluó los tres. Entonces, el tirosazol que ya se los mostré, el naftilfurilo y la pentoxifilina. Y de estos tres, digamos que el mejor fue el naftilfurilo, en donde encontraron que la mejoría del promedio de la caminada era del 60%. Entonces, de los tres, el que mayor evidencia tiene es el naftilfurilo, en comparación al ciloxazol, pues que es el segundo que le sigue, pero como les mencioné, la evidencia aún es muy pobre en esos otros tratamientos. Ese es el tratamiento que ofrece la guía. Es un algoritmo que, digamos, que me ayuda a recordar qué debo de hacer en cada clasificación de la enfermedad arterial periférica. Tenemos que los pacientes los dividen, como les mencioné al inicio, asintomáticos, sintomáticos e isquemia crónica que amenaza la extremidad. Siempre va a estar transversal a todos ofrecer el tratamiento médico óptimo, que el ejercicio impacta en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Digamos que debe ser un ejercicio en un lugar que sea preparado para esto. En caso tal de que esto no se pueda, un ejercicio que sea realizado en casa, pues no viendo más, digamos que me puede dar algún grave beneficio. Y voy a centrar mi tratamiento en mejorar los síntomas relacionados a la enfermedad arterial periférica. Si yo no logro mejorar estos síntomas, a pesar de tener un tratamiento médico óptimo, debo de realizar una evaluación nuevamente por el grupo multidisciplinario vascular y mirar si el paciente tiene una indicación de revascularización, que la indicación que ellos mencionan es que sean pacientes que sean sintomáticos y hayan fallado al tratamiento médico óptimo. Si se puede hacer la revascularización, los pacientes, digamos que deben de continuar el seguimiento por vascular, no deben de perderse y debe ser un seguimiento mucho más estrecho. Decían que al menos una vez al año, pero los que ya tienen una revascularización debe ser al menos cada 6 meses. Y esta otra parte del gráfico que nos ofrece la guía son los pacientes que tienen una enfermedad arterial crónica que ya presentan cambios tróficos con ulceraciones que adicionan distinto. Los pacientes que tengan esas ulceraciones, recuerden que eso es un grupo multidisciplinario y acá las enfermeras clínicas también pueden llegar a entrar a hacer una curación y un cuidado de la herida, porque tenemos que cuidar que esas heridas no se sobreinfecten para no aumentar pues, los eventos adversos en esa extremidad. Es lo único que agregan adicional. Y también en los pacientes que tienen una enfermedad que ya sea muy avanzada con una isquemia crónica que amenace la extremidad y a pesar de llevar el tratamiento médico óptimo y el paciente siga con los síntomas, debo de pensar en la revascularización, que sería lo ideal para estos pacientes. Sin embargo, si no es posible realizar la revascularización, debo de evaluar algunas otras alternativas farmacológicas como las que les mencioné, el cilostazo, las prostaglandinas, teniendo en cuenta que la evidencia no es tan buena, y otras alternativas como por ejemplo la amputación. Entonces, ahora para ya traerle las conclusiones de la enfermedad arterial periférica en relación a esta guía, sabemos que la enfermedad arterial periférica es una entidad común en relación con la aterosclerosis y es un reflejo de lo que ocurre en otros lechos vasculares. Por eso debemos de verla como una enfermedad mucho más sistémica, de ahí la importancia de la búsqueda y la sospecha activa, que el manejo debe ser multidisciplinario para poder impactar en esos pacientes y mejorar mucho más la adherencia y la búsqueda de un tratamiento médico óptimo. Este comienza con cambios en el estilo de vida y ya sigue con, dependiendo de cada paciente, tratar sus comorbilidades. Y la enfermedad arterial periférica nuevamente no afecta solamente a las extremidades inferiores, sino que aumenta y se mueren los pacientes de eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor.
Así por acá.